Abran su Biblia, por favor, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro en el capítulo 1. Y oramos una vez más. Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos estar aquí. Y ahora más aún al poder abrir tu palabra y poder escudriñarla juntos, estudiarla y ver juntos lo que tienes para nosotros. Así es que nos ponemos en tus manos, en las manos de tu Espíritu Santo, para que a través de lo que vamos a estudiar podamos conocer más y mejor a tu Hijo y estar conscientes de lo que Él ha logrado para nosotros en la cruz. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dice que hemos estado aprendiendo algunas cosas en el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro. Y quiero hacer un rápido resumen de lo que hemos estado aprendiendo para aquellos que no han estado con nosotros o para aquellos que se les ha olvidado o no han meditado mucho en ello, en las cosas que hemos estado aprendiendo. Porque estas cosas que hemos estado aprendiendo son muy importantes para nosotros como cristianos, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra seguridad, verdad en Cristo y para cimentar bien nuestra fe. Lo primero que aprendimos ahí, lo pueden seguir en los primeros 10 versículos, lo primero que aprendimos es que en Cristo hemos alcanzado una fe preciosa. Hemos alcanzado una fe preciosa, y esta fe es preciosa no porque simplemente hemos puesto nuestra fe en algo, sino porque esta fe es la fe que nos va a llevar a la presencia de Dios al final de cuentas. Si es que Él viene por su iglesia o si es que nos llama a su presencia, esa fe es hermosa, es preciosa porque es la que nos va a llevar a su presencia al final de cuentas. Y es preciosa también porque, como nos dijo en la primera epístola, es más preciosa que el oro, ¿verdad? Es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo nos puede lograr algo que todo el oro del mundo no nos puede lograr, que es la salvación de nuestras almas eternas. También aprendimos ahí en Segunda de Pedro capítulo 1 que Pedro, una de las cosas que pide para la iglesia es que la iglesia crezca en la gracia y la paz, que sean multiplicadas a la iglesia, la gracia y la paz. Sí, y como creyentes debemos estar buscando que estos dos elementos de la fe cristiana vayan creciendo, la gracia y la paz. Sí, es por gracia que somos salvos, pero es la gracia de Dios la que nos sigue ayudando a seguir adelante, a caminar con Él, a aferrarnos a Él cuando las cosas se ponen difíciles, etcétera, etcétera. Y es a través de esa gracia que nosotros sabemos que tenemos paz con Él. Porque si Él no nos hubiera mostrado su gracia, no podríamos decir que tenemos paz con Dios. Es solamente en esta gracia que podemos estar seguros de que tenemos paz con Dios. También se nos dijo que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder divino. No es nada que podamos lograr por nosotros mismos. No es nada que podamos aprender, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dedica mucho tiempo a aprenderse las Escrituras y tener mucho conocimiento acá arriba, pero el conocimiento que tienen acá arriba nunca llega hasta el corazón para hacer los cambios que tiene que hacer. Entonces, estas cosas que se nos han dado por el poder divino. Dios los ha puesto ahí. Sí, Él es el que lo ha puesto ahí. De repente empezamos a entender las Escrituras, de repente empezamos a saber lo que están diciendo y cómo se aplican a nuestra vida. Y es por el poder divino que eso sucede. Yo puedo enseñarles muchas cosas, puedo hablarles de la Biblia y puedo decirles muchas de las cosas que la Biblia dice. Pero es el poder divino el que va a llevar ese conocimiento a sus mentes, es el conocimiento es el poder divino el que lo va a llevar a sus corazones, y es más importante que todo el poder divino el que les va a dar la habilidad para ponerlo en práctica en su vida. También hemos aprendido que por medio de esas cosas que se nos han dado, Él también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Hablamos de que todas las promesas de Dios son, ¿qué? Sí y amén. Pero son sí y amén si son promesas que Él ha hecho, porque mucha gente, no sé de dónde, pero a veces inventa promesas, ¿verdad? Y las reclama y las decreta, ¿verdad? Aunque no estén en Cristo. Entonces, todas las promesas que Él ha dado en su palabra, en Cristo son sí y amén. Fuera de Cristo no significa nada, porque Cristo es la garantía. Cristo es el que vino a sellarlo todo con su sangre, y luego el Espíritu Santo de Dios viene y lo confirma en nuestros corazones. Sí, una de esas cosas, de esas promesas, es que nosotros vamos a ser partícipes de la naturaleza divina, porque esa es la meta del Señor mientras estamos aquí en la tierra. Que conforme vamos caminando aquí en la tierra y vamos teniendo nuestras experiencias, Él nos va transformando poco a poco a la imagen de su Hijo Jesús.
Y eso es lo que queremos ser más como Cristo, ¿verdad? Queremos ser más como Cristo mientras estamos aquí para que a través de nosotros el mundo conozca a Cristo, pero sabemos que no vamos a poder ser completamente como Cristo sino hasta que estemos en su presencia. Y por esto que hemos estado hablando, Pedro nos dice o les dice a ellos, pero nos dice a nosotros también, que debemos esforzarnos por añadir a esa fe tan preciosa que tenemos la lista de atributos que vimos la semana pasada. ¿Sí se acuerdan, verdad? Le agregan a la fe sabiduría, etcétera, 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 etcétera. A través de la lista la cubrimos paso por paso. ¿Sí? Así es que si no estuvieron con nosotros, la quieren volver a ver, búsquenla en Facebook o búsquenla en YouTube y ahí la van a encontrar. Entonces debemos esforzarnos, ¿sí? Esto implica que nosotros vamos a tener que hacer algo, que no vamos a poder estar estáticos ahí esperando que todo nos caiga del cielo, aunque todo lo que necesitamos ya nos ha caído del cielo. Vamos a tener que hacer algo por lograr lo que el Señor quiere lograr en nosotros. Cuando estábamos chavalos, mi papá nos decía a mí y a mis hermanos que éramos como los pajaritos, ¿verdad? Que nosotros estábamos con los pajaritos en el nido abriendo el pico para que cuando la mamá pájara llegara simplemente nos pusiera ya la comida masticada dentro del pico y así poder comer y crecer y fortalecernos. Creo que hay muchos cristianos así, como pajaritos. El Señor ya nos dio todo. Es el libro que tienen delante de ustedes, ¿sí? Negro, guinda, electrónico, como lo tengan. Ahí tienen todo lo que necesitan para poder vivir esa vida a la cual Pedro nos está llamando a hacer, ¿sí? Pero tenemos a veces que esforzarnos nosotros mismos por ver qué es lo que ese libro o qué es lo que Dios nos está diciendo a través de ese libro a cada uno individualmente. Porque usted y yo podemos irnos a casa y leer un pasaje de la Biblia y vamos a recibir dos cosas muy diferentes, porque Dios tiene dos planes diferentes para nosotros a través de esa porción de la Escritura. Entonces tenemos que esforzarnos para agregar todas estas cosas a la fe. ¿Y el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser que vamos a ser muy útiles y productivos, noten, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser muy útiles y productivos. Algo que es útil quiere decir que se puede usar. De ahí viene la palabra útiles. Útiles escolares. ¿Para qué son los útiles escolares? Para llevarse a la escuela y usarlos para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo. Entonces, cuando hacemos todas estas cosas que hemos mencionado, vamos a ser útiles para Dios, para que Él nos use como Él nos quiere usar, ¿sí? Vamos a ser útiles para Dios y vamos a ser productivos, lo que quiere decir que vamos a estar produciendo. ¿Y qué vamos a producir? Fruto. Buenas obras podemos llamar ese fruto. Vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, testificar y ese testimonio va a producir nuevos cristianos, va a producir gente que va a querer acercarse al Señor. Y créame que podemos estar haciendo muchas buenas obras y muchas cosas buenas para el Señor, pero si nuestra vida no está produciendo otros cristianos, entonces no estamos haciendo todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque Él nos ha dado el privilegio de a través de nosotros dar a conocer su maravilloso evangelio y el maravilloso plan que tiene para la humanidad. Entonces nosotros debemos estar buscando dar fruto, multiplicarnos, ¿sí? Multiplicarnos. Sí, que la gente vea en nosotros a Cristo, que la gente vea en nuestras vidas esa vida transformada que solamente Cristo pudo haber traído, pudo haber hecho o dado, y que a través de esa vida transformada muchos otros estén queriendo venir al Señor, ya sea por nuestro testimonio hablado o por nuestro testimonio vivido, pero de alguna manera nuestra vida tiene que estar produciendo este tipo de cosas, este tipo de fruto, porque para eso fuimos llamados. Sí, vamos a ver más adelante eso. Y luego nos dice en el versículo 11, noten, de esta manera, si hacemos todo lo que ya mencionamos, de esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Leyeron eso o escucharon eso? Se les van a abrir de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no va a haber nada que estorbe. Vamos a saber que las puertas del reino están abiertas a nosotros. Nunca va a haber ni la menor duda de que este es el caso, porque tenemos toda esa lista de pruebas que nos ayudan a ver que nuestra fe es en realidad esa fe tan preciosa y que produce todas las cosas que hemos estado hablando que debe producir. Y yo no sé ustedes, pero para mí, yo no quiero estar seguro de si cuando yo me retire va a haber Social Security o no.
porque mi Social Security está en el Señor. ¿Okay? Yo no quiero saber si para cuando yo me retiro va a haber Medicare o Medicare o Medicaid o lo que sea, porque saben que en el momento que Dios me quiera llevar, con todo en Medicaid me va a llevar. ¿Okay? Entonces, mi esperanza está en que un día, cuando llegue al cielo, esté ahí mi Señor y diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es la seguridad que yo quiero tener, porque todo lo demás es incierto, mis hermanos. Todo lo demás es incierto porque está basado en cosas que el hombre haga o no haga, ¿sí? Pero lo que el Señor Jesucristo ha hecho es algo cierto, es algo verdadero. Y la esperanza de que un día las puertas del reino eterno del Señor se van a abrir de par en par para mí, eso me ayuda a poder moverme hacia enfrente, pase lo que pase aquí en la tierra, ¿sí? Porque esta es la esperanza que todos como cristianos tenemos. Pero tenemos que aclarar algo, porque esperanza, ¿se fijan cuál es la palabra, con qué palabra comienza esperanza? Esperanza comienza con la palabra esperar, ¿sí? Entonces, esperar a veces no es algo bueno, ¿verdad? Esperar el camión, si tenemos que usar el camión, y yo lo he usado mucho para moverme, no es nada divertido. Esperar en la sala de esperas del doctor o del dentista no es nada divertido, ¿verdad? Especialmente cuando después de estar en la sala de espera grande por 1 hora, nos pasan a la sala de espera chica por otra hora y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos que definir qué es la esperanza de la cual nos habla la Biblia, porque la esperanza que todos tenemos como cristianos no es una esperanza que dice: espero que esto sea lo que vaya a suceder conmigo. ¿Okay? Esa no es la clase de esperanza de la que habla la Biblia. Esa esperanza que dice: espero que todo esto de lo que me está hablando el pastor ahorita vaya a suceder conmigo. No, la clase de esperanza de la que habla la Biblia es la clase de esperanza que dice: yo sé que esto es lo que va a pasar conmigo y solo estoy esperando en el día en el que va a pasar. ¿Se fijan la diferencia? Porque hay mucha gente que dice: tengo esperanza, pero a ver si llega. A ver si pasa. La esperanza que Dios nos da es una esperanza que dice: va a pasar. Lo único que falta es el día que pase. Y entonces con esa esperanza hay gozo, porque estamos seguros de que va a suceder, estamos seguros de que se va a llevar a cabo. No estamos esperanzados en que pase, estamos esperanzados en el día que va a pasar. ¿Sí? Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo 1, Romanos 5, comenzando con el versículo 1, dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Se fijan, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso el cristiano puede regocijarse aún en las situaciones difíciles, porque su esperanza no está puesta en lo que le pueda pasar aquí en la tierra o en las cosas buenas que pueda lograr aquí en la tierra. Su esperanza está puesta en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, valga la redundancia, es mucho más gloriosa que cualquier gloria que pudiéramos alcanzar aquí en la tierra. Amén. En el versículo 3 sigue diciendo esto en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. El carácter aprobado produce esperanza, de la esperanza en la que estamos hablando. Y luego noten el versículo 5, por favor, nótenlo. Y esta esperanza, ¿qué dice? No nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, esta esperanza que tenemos en Cristo no nos defrauda, no es un fraude, no es una mentira, ¿sí? Y está en nosotros el creer si esto es verdad o no. Sí, porque de cómo reaccionamos cuando falta la esperanza, nos damos cuenta si la fe que tenemos es esa fe preciosa de la cual habla Pedro o no. ¿Sí? Entonces nos gozamos aún en todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza que no defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Noten en Hebreos capítulo 6, los versículos 17 al 20, noten lo que dice ahí.
Por eso, Dios, queriendo demostrar, ¿cómo lo quiere demostrar? Claramente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa, que sus propósitos no cambian, les hizo ¿qué? Un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio. Noten, y nos aferramos ¿a qué? A la esperanza que se nos ha propuesto. Dense cuenta de eso, por favor, lo importante que es que estemos aferrados a esa esperanza que el Señor nos ha propuesto, ¿sí? Y que conozcamos en realidad qué clase de esperanza es la que debemos de tener. Ahora, eso en sí es asombroso, pero lean conmigo lo que sigue en el versículo 19. Noten, esta esperanza mantiene nuestra alma ¿cómo? ¿Y qué más? ¿Cómo qué? ¿Y qué hace? Penetra hasta detrás del velo. Los que hemos estudiado el Antiguo Testamento sabemos de lo que está hablando con el velo, ¿verdad? El velo era ese velo que estaba entre el lugar santo del tabernáculo y el lugar santísimo del tabernáculo. ¿Qué estaba detrás del velo en el lugar santísimo del tabernáculo? El arca del pacto. Estaba el propiciatorio. Y cuando el sacerdote entraba ahí con la sangre del sacrificio y la rociaba, ¿qué pasaba? Dios bajaba y se sentaba sobre ese propiciatorio y perdonaba los pecados del pueblo. Entonces nuestra fe por medio de Jesucristo está, como quien dice, anclada. ¿En dónde? Detrás del velo, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Sí, eso es tremendo. Para mí eso es tremendo. Cuando lo estaba viendo, oh my God, mi esperanza mantiene mi alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo. Versículo 20 dice, donde Jesús nuestro precursor entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Para siempre. Ahora, ¿cuántos han ido a pescar? ¿Cuántos les gusta la pesca y han ido a pescar? ¿Ok? ¿Han ido a pescar en barcos grandes o en lanchas? En lanchas. ¿En las dos? Ok. Fíjense, nada más para ilustrar lo del ancla. ¿Ok? Cuando uno va a pescar, ¿sí? Y pueden ser barcos grandes, pero también medianos, pero más barcos chicos. Cuando uno va a pescar y llega al lugar a donde quiere pescar, avienta el ancla y esta se agarra del fondo, se agarra de rocas y de lo que alcance a agarrarse. Ahí se agarra, ¿sí? En el fondo del mar, ¿sí? Y no permite que el bote en el que estamos pescando se vaya a la deriva. Ahora, en la superficie el bote está, ¿verdad? Y puede haber mucho viento y el bote se está, ¿verdad? Y entre más estamos en ese ambiente, ¿verdad? Y se ponen las cosas medio difíciles, ¿verdad? Especialmente si nunca había ido y se le ocurre tomarse una cafetera de café y comerse una bolsa de fritos en el camino, ¿verdad? Porque no sabía de lo que podía esperar. Entonces el bote está bien para todos lados, para arriba y para abajo, ¿verdad? A veces nuestra vida está así, ¿verdad? Arriba y para abajo y de un lado para otro y sentimos que nos enfermamos y sentimos como que ya no aguantamos más. Pero el ancla de nuestra fe, el ancla que mantiene nuestra alma firme y segura, está puesta detrás del velo, que es en donde está la presencia de Dios. Y no importa para dónde se mueva el bote, o si sube o si va, no importa, nada nos va a mover de ahí, de ese lugar en donde tenemos que estar. ¿Sí? Ni cuando el mar esté tranquilo, ni cuando el mar esté alborotado, nada nos va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un ancla que está bien agarrada del lugar santísimo. Y cuando tenemos este conocimiento, cuando sabemos que esto es realidad, entonces eso es la esperanza que mantiene a nuestra alma firme. ¿Se fijan que dice nuestra alma? ¿Se fijan que no habla de nuestro cuerpo? Habla de nuestra alma, la mantiene firme y segura como un ancla. ¿Sí? Porque el Señor salvó nuestra alma.
no ha salvado nuestro cuerpo. Un día nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y vamos a ser transformados vamos a tener el mismo cuerpo glorioso que Jesucristo obtuvo después de su resurrección. Entonces nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, todo va a haber sido redimido. Pero ahorita nuestra alma ya está salva. Ay, se oyó así como versos sin esfuerzo, ¿verdad? Nuestra alma ya está salva. Así es que estar ausentes, nuestra alma estar ausentes de este cuerpo es estar ¿qué? Presentes con el Señor, porque ya es salva. Y cuando tenemos esta esperanza, cuando esta es nuestra ancla, cuando creemos esto con todo nuestro corazón, ¿qué nos puede mover? ¿Qué nos puede mover? ¿Sí? Y eso es lo que hace nuestra fe en Jesús. Ancla nuestra fe en Él, para Él, por Él. Y confiamos en Él, no en nada que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer. Sí, porque hay mucha gente que pone su esperanza en lo que él o ella está haciendo. Sí, porque es muy buen cristiano, porque es muy buena cristiana, porque ya dejó de hacer esto o aquello, porque ya lo... Todo eso está bien, no me malentiendan, no estoy diciendo que esté mal. Pero su salvación eterna no está basado en lo que es, está basado en quien Jesucristo es. Y luego mucha gente piensa que es más santa o más salva o está más cerca de Dios por las cosas que no hace. ¿Sí? Mucha gente habla de no comprometer su fe con esto, con aquello, con lo demás. ¿Saben qué? Si esas cosas van a comprometer su fe, entonces qué débil es su fe. ¿Sí? Y si creen que algo va a comprometer su fe, por favor, les digo de todo corazón, no lo practiquen, no participen en ello. Sí, pero si su fe está basada también en las cosas que no hace, entonces, yo no sé, yo no tengo mucha fe en las cosas que no hago, porque las cosas que debería hacer no las hago, y las cosas que no debería hacer a veces las hago, y ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de pecado en el cual vivo? Porque puedo ser muy duro contra algunas cosas, pero bien blandito contra otras, y viceversa, ¿verdad? Entonces yo prefiero poner toda mi esperanza en Jesús y lo que Él hizo por mí, y saber que mi fe es preciosa porque está seguro en Él y porque Él es mi esperanza. Noten el versículo 12 lo que Pedro les sigue diciendo aquí en el versículo 12. Por esta razón, noten que dice, por esta razón. Sí, por todo lo que ya ha dicho, por todo lo que ha hablado, por todo lo que les he escrito, por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. ¿Se fijan? Porque todo esto que les estoy diciendo es tan importante para mí. Es tan importante que ustedes lo tengan bien grabado en su mente, que ustedes lo tengan bien creído en su corazón, que ustedes estén bien anclados en ello. Es tan importante para mí todo esto, que siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Es necesario, mis hermanos y hermanas, que estas cosas nos sean recordadas siempre. Y es necesario que nosotros nos las recordemos también siempre. Sí, es necesario, se los he dicho antes, que constantemente nosotros mismos nos estemos predicando el Evangelio. Sí, debemos estarnos predicando a los demás, pero predicándolo a nosotros también, recordándonos nosotros mismos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Sí, porque tenemos la tendencia a no pensar en ellas, especialmente cuando estamos pasando por dificultades. Nos enfocamos tanto en lo que está pasando que estas verdades las dejamos, pues, son para otro tiempo, son para cuando todo esté bien, para cuando todo esté yendo como debe de ir en mi vida. Entonces voy a pensar en esas cosas. Disculpen. Pero no, son para cuando todo está yendo mal. Es para cuando el mundo se nos está cayendo encima, es para cuando nuestro espíritu está débil, es para cuando nuestra esperanza está fallando, que debemos acordarnos de estas cosas. Y aferrarnos a ellas, porque son las que finalmente nos van a sacar del agujero en el que nos hemos metido. A veces por nuestra propia culpa, a veces por las circunstancias, pero esas son las cosas que nos van a ayudar a atravesar por esas aflicciones y esas pruebas, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que estas cosas nos estén siendo recordadas siempre, especialmente cuando estamos pasando por dificultades.
Sí, Pedro entendía que lo más importante que tenía que hacer era la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, porque con ello iba a animar al pueblo de Dios a seguir firme en la fe. Sí, es lo que intentamos hacer aquí cuando nos reunimos. Es lo que debemos intentar hacer cuando nos reunamos como hermanos para comer, para platicar. Es necesario que hablemos de estas cosas para reafirmar a los hermanos que están quizás queriendo irse a la deriva, acercarse más a Dios y aferrarse a Él. De hecho, esto fue lo que el Señor Jesucristo les envió a los discípulos a que hicieran, ¿no es cierto? Esto fue lo que los envió a hacer. No los envió a sanar, no los envió aunque hicieron todas esas cosas, pero el principal objetivo de haberlos enviado era predicar la palabra. Mateo 28, versículos 19 y 20 o al 20 dice lo siguiente: por tanto, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, vayan y hagan ¿qué? Discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hagan discípulos, enséñenles. ¿Sí? No tengo nada en contra de los evangelistas, gloria a Dios por los evangelistas. Yo no me considero un evangelista, pero sí sé predicar el evangelio. Pero hay evangelistas que abren la boca y dicen 2, 3 cosas, 3, 4 cosas, y de alguna manera eso llega hasta el corazón de las personas y las personas se entregan a Jesucristo. Pero el Señor nos ha dado diferentes dones a todos y cada uno debemos ejercer ese don de acuerdo al poder que Dios nos da, ¿verdad? Pero me encanta enseñar la palabra. Siento que ese es mi llamamiento. Creo que eso fue lo que Dios me dio para hacer, predicar la palabra, presentarla de tal manera que pueda ser entendida y que las personas puedan decir, ¡wow! Eso era lo que necesitaba escuchar, no yo, el hermano que dijo wow. Eso era lo que necesitaba escuchar. Que necesitaba que alguien me explicara esto, que alguien me lo presentara de una manera clara para saber en qué he creído, como decía Pablo. ¿Sí? Y eso fue precisamente lo que los envió el Señor a hacer. Sí, ¿se acuerdan cuando las viudas de los griegos o de los judíos griegos empezaron a quejarse porque se decía que los judíos no estaban cuidándolas bien, ¿verdad? Como que de alguna manera estaban descuidándolas. ¿Okay? ¿Se acuerdan lo que Pedro, el mismo apóstol Pedro que estamos leyendo aquí, el mismo apóstol Pedro del que estamos aprendiendo, ¿se acuerdan lo que les dijo Pedro que hicieran? Pues si no se acuerdan, no se preocupen, la van a ver en la pantalla, en Hechos capítulo 6, los versículos 3 y 4. Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Versículo 4 dice, así nosotros, los apóstoles, podremos continuar, ¿qué? Orando y proclamando la palabra. Esto no quiere decir que los apóstoles no podían servir en otras capacidades dentro de la iglesia, de ninguna manera, pero eso quiere decir que la principal obligación, la principal tarea que los apóstoles tenían eran que orar y proclamar la palabra. Orar y proclamar la palabra. Y saben que yo estoy muy agradecido con Dios por los hermanos que semana tras semana nos han ayudado en el pasado, nos están ayudando ahorita en el presente, y por los que yo sé que el Señor está hablando a sus corazones y nos van a ayudar también en el futuro con sus talentos, con su tiempo, con sus tesoros, para que podamos como iglesia y para que pueda yo como pastor seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es proclamar la palabra de Dios aquí en casa y a los 4 rincones del mundo. ¿Sí? Y usamos usamos todo lo que podemos usar para predicar la palabra. Usamos YouTube, usamos Facebook, usamos Vimeo, usamos Twitter, usamos SoundCloud, usamos podcast, todo con el afán de ¿qué? De que la palabra de Dios salga a todo el mundo. Y si no fuera por estos hermanos, amén, amén, sí, sí. Y si no fuera por estos hermanos que están ahí detrás de las computadoras y moviendo el audio y asegurándose que todo salga bien, estaríamos muy limitados en lo que podemos hacer, pero lo hacemos porque ellos se han dado a la tarea de hacerlo. ¿Sí?
En Hechos capítulo 14, los versículos 21 al 23, Lucas escribe ahí acerca de uno de los viajes de Pablo. Y de nuevo en Hechos 14, versículo 21 dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, está hablando de la ciudad de Derbe, que fue a la ciudad a la que fueron después de haber sido apedreado Pablo en Listra. Sí, entonces después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos, está hablando aquí de Pablo y Bernabé, noten lo que hicieron: regresaron a Listra, que era en donde lo habían apedreado, regresaron a Iconio y a Antioquía. Noten el versículo 22, por favor. Y ahí infundían, ¿qué? Ánimo a los discípulos y los alentaban ¿a qué? A mantener la fe. Y les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Versículo 23, también nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Me entiendes? ¿Se están dando cuenta? Esa es la razón por la que es tan importante venir a la iglesia. Esa es la razón por la que es tan importante estudiar la palabra. ¿Sí? Esa es la razón. Sí, porque es en donde encontramos ánimo. Sí, es en donde nos hacemos discípulos, es donde se nos infunde ánimo, es en donde se nos alienta a mantener la fe, y necesitamos que se nos aliente a mantener la fe. Sí, todos necesitamos un empujoncito de vez en cuando, ¿no es cierto? Mentiríamos si dijéramos que a veces no nos levantamos como que, ay, otra vez ir a la iglesia. Y otra vez el pastor Carlos, dale, con que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez, mis hermanos, Pedro les está diciendo, aunque ya esté seguro de que lo tienen bien aprendido, ¿qué dice? Siempre voy a estar recordándoselos. Siempre voy a estar recordándoselos. Sí, y aquí vemos por qué, porque esto infunde ánimo a nosotros, nos alienta a mantener la fe. Sí, Pablo a Timoteo le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Noten, Timoteo 4 versículos 1 y 2: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que andes haciendo sanidades por todos lados, que abras los ojos ciegos, que hagas hablar a los mudos. ¿Es lo que dice ahí en el versículo 2? No, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está pasando aquí ahorita. No sé si a alguien le está redarguyendo el Espíritu Santo en su corazón. Espero que sí. Mi intención no es reprender a nadie, pero si se está sintiendo reprendido, gloria a Dios también, ¿verdad? Esa no era mi intención. Exhorta, espero que todos estemos siendo exhortados, ¿sí? Y creo que estoy siendo demasiado paciente. Debería apurarme un poquito más para terminar pronto, ¿verdad? Exhorta con toda paciencia y con doctrina. Muy importante, con doctrina. No con lo que yo pienso, no con mis filosofías, no con las filosofías del mundo, no tratando de usar los últimos libros de autoestima y de auto, qué sé yo, ¿sí? No, usando la sana doctrina de la palabra. ¿Sí? Cuando Pablo le escribe a su amigo Tito, hablándole de lo que se requiere para ser obispo o anciano en la iglesia, en Tito 1:9 le dice lo siguiente, hablando de los que quieren ser ancianos u obispos en la iglesia. Les dice que esa persona debe ser apegado a la palabra de Dios. ¿Vieron eso? Apegado a la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, no agregándole, quitándole, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí? ¿Cómo? Con la palabra fiel. ¿Cómo? Como ha sido enseñada por los apóstoles, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Con la palabra. Porque podemos dar todas nuestras opiniones y saben que nuestras opiniones no van a
convencer a nadie del pecado. Nuestras opiniones o los va a hacer que piensen que somos bien inteligentes, o va a revelar el hecho de que somos bien, ¿verdad? Porque abrimos la boca a veces y salen cada cosa, ¿verdad? Que nada más porque lo leímos en Google, o lo leímos en Facebook, o lo leímos, que si está en el internet quiere decir que es verdad, ¿verdad? No, tenemos que verlo toda a la luz de la palabra. ¿Sí? Noten el versículo 13 de 2 de Pedro 1, lo que les dice: mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Y yo les digo a ustedes, mientras yo tenga vida y esté detrás de este púlpito, es mi obligación, dada por Dios, y ay de mí, como decía Pablo, si no predico el evangelio. Es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Aunque digan otra vez, Pastor Carlos, sí, me es impuesta la necesidad por medio por Dios, por medio del Espíritu Santo, que esto es lo que haga. Porque noten aquí, aun cuando Pedro estaba convencido de que estos hermanos estaban firmemente afianzados en la verdad que habían recibido, él ve como su obligación delante de Dios animar y recordar a los cristianos de lo que habían recibido en Cristo. ¿Sí? Y de nuevo de eso se trata. ¿Sí? Si van a venir para que se les enseñen los 10 pasos para hacer buenos amigos, o los 10 pasos para triunfar en qué sé yo, ¿sí? ¿Saben qué? Cómprense el libro, léanlo ustedes, ¿verdad? Yo no les voy a enseñar a ser su mejor yo aquí, porque yo sé que su mejor yo no está aquí. Yo sé que su mejor yo, tal como mi mejor yo, está allá. ¿Sí? Pero si quieren aprender la Biblia, si quieren entender, si quieren recibir el poder del Espíritu Santo para tener discernimiento en lo que se está enseñando, ¿saben qué? Les prometo que aquí lo van a tener. Nos vamos a esforzar por hacer eso siempre. Nos vamos a esforzar por hacer eso siempre. Versículo 14 dice: pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo. Yo no sé si eso sea profético, pero estuve pensando mucho toda esta semana. Sí, porque yo no sé. Y no se los estoy diciendo porque yo sienta que sea profético, pero me puse a pensar, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Así es que por si las diule, ya les dije a mis hijos en dónde tengo dinero escondido en toda la casa. Ya los estoy preparando. No, pero nadie sabemos, ¿no es cierto? Puede ser profético, yo no sé, usted no sabe. Se lo dejo al Señor, Él sabe. Pero Pedro le está diciendo aquí: pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Qué chulada, ¿no? Que el Señor Jesucristo venga y nos diga: prepárate, porque es tiempo, ¿verdad? Y ¿saben qué? El Señor Jesucristo nos ha dicho: prepárate, porque es tiempo. ¿Quién está 100% seguro de que va a abrir los ojos mañana otra vez? ¿Quién está 100% seguro de que va a abrir los ojos el próximo mes de diciembre? Ninguno de nosotros estamos seguros, ¿sí? Un día estamos bien y al siguiente día el Señor nos llama a su presencia, y si estamos listos, ¿de qué nos tenemos que preocupar? De nada. De nada. Vivimos tranquilos nuestra vida. Inclusive hasta esperamos que sea hoy. Y ustedes saben por qué lo digo, no lo estoy diciendo así como, no me van a decir: ay no, pastor, todavía no. No. Cuando Dios quiera, yo estoy dispuesto a que lo que Dios quiera. Sí, pero esa era la preocupación de Pedro. Sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Y sabemos del pasaje que está hablando aquí Pedro. ¿Se acuerdan en aquel pasaje en el Evangelio de Juan, en donde el Señor le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Y se acuerdan la respuesta de Pedro? 2 veces le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y luego la tercera vez le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le encargó el Señor Jesucristo a Pedro que hiciera si lo amaba?
que apacentara a sus ovejas. ¿Y con qué las iba a apacentar? Con su palabra, ¿verdad? Ese es el alimento de las ovejas de Jesucristo, su palabra. Es el pan de cada día. Es con lo que nos debemos alimentar todos los días. Sí, entonces le dice, ¿me amas? Y él le dice, sí te amo, entonces apacenta mis ovejas. Y luego en Juan, no lo van a poner en la pantalla, pero se los voy a leer. En Juan capítulo 21, los versículos 18 y 19 dice, de cierto te digo, el Señor Jesucristo hablándole a Pedro, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces Pedro está escuchando la pregunta, ¿me amas? Y contesta, sí te amo. Y el Señor le dice, apacenta mis ovejas. Y le dice, déjame decirte algo, va a llegar el día, ¿sí?, en que contrario a lo que hiciste cuando estabas joven, que era ir para donde te diera la gana de ir porque eras dueño de tu propia... Si ese es como somos cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Mañana voy a ir a hacer esto, mañana voy a ir a hacer aquello y dentro de 5 años me miro haciendo aquello y hacemos planes a lo grande, ¿verdad? ¿Qué nos dice Santiago? Que mejor deberíamos decir si el Señor quiere, ¿verdad? Desafortunadamente a veces eso lo aprendemos ya cuando ya estamos más adelantados en edad, ¿verdad? No quiero decir viejos porque no se trata de viejos, pero sí más adelante, ya somos adultos, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué? Va a llegar el día en el que va a ser completamente diferente a cuando eras joven, que tú ibas a donde querías ir. Va a llegar el día en que, y esto va a ser cuando ya seas viejo, que alguien te va a llevar a donde no quieras ir. Y nos dice muy claramente el escritor Juan que esto lo estaba diciendo para darle a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y luego, después de decirle con qué muerte iba a glorificarlo, le dice, sígueme. ¿Saben que el Señor Jesucristo nos llama a todos nosotros a morir a nosotros mismos? ¿Sí? Nos llama a morir a nosotros mismos. Y nos lo dice muy claramente, que si queremos ser dignos de seguirlo, tenemos que dejar nuestra vida, tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Qué hizo Pedro cuando el Señor, después de decirle esto, le dijo, sígueme? ¿Qué hizo Pedro? Obviamente estamos leyendo la segunda carta de Pedro y está predicando la palabra. Obviamente lo siguió, a pesar de lo que le dijo el Señor que iba a tener que pasar. La pregunta para nosotros es, al saber que el Señor nos está llamando a morir a nosotros mismos, porque Él nos dice, el que quiera salvar su vida aquí la va a perder, y el que pierda su vida aquí por mi causa y del Evangelio, que dice, la va a ganar. Y creo que como cristianos debemos ser confrontados con estas decisiones de vez en cuando, porque si ya hicimos el compromiso, tenemos que recordar que ese fue el compromiso, que voy a morir a mí mismo. Voy a hacer a un lado mis deseos y mis sueños y las cosas que yo quiero para servirle a Él. Y en mi servicio a Él, servir a los demás. ¿Sí? Y Pedro aquí, al saber que está, y no sé cómo se lo revelaría el Señor, pero al saber aquí que pronto iba a tener que abandonar ese cuerpo, así como el Señor se lo había hecho saber, Él quiere aprovechar cada momento para dejarles saber a ellos lo que necesitan saber. Y yo de la misma manera les digo, mis hermanos, y de nuevo no estoy diciendo que esta sea una profecía, simplemente estoy diciendo que estoy más cerca de allá que de aquí, y que es importante para mí. Quiero que sepan que porque les amo es importante para mí que sepan estas cosas, aun cuando sé que están firmemente afirmadas en ellas, y siempre se las voy a estar recordando. Si en el versículo 15 Pedro dice, también debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. ¿Sí? Aún en aquel tiempo lo que Pedro quería era que los cristianos tuvieran siempre presentes estas cosas.
Sí, les invito a que busquen nuestro canal en YouTube. Les invito a que busquen nuestro canal en Vimeo. Les invito a que busquen nuestras podcasts para que después de que yo me vaya puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Sí, que cuando se acuerden del pastor Carlos digan, como decía el pastor Carlos. Así como digo yo de mi mamá, ¿verdad? Como dice mi mamá todavía dice, pero mi papá decía, ¿saben qué? Cuando esté en el cielo, lo único que me va a importar antes de irme es que haya predicado todo el consejo de Dios. Porque cuando esté en el cielo ya no va a haber más preocupación. Cuando esté en el cielo ya voy a haber terminado mi carrera, ya voy a haber recibido la corona de la vida y ya la voy a haber puesto a los pies de Cristo por lo que Él hizo por mí. Así es que mientras esté aquí, como dice Pedro aquí en el versículo 13, mientras yo tenga vida es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Amén. Oremos.